Verbos son categorías gramaticales que representan a acciones, a procesos o a estados. Por lo general, ustedes en la escuela primaria le decían que los verbos eran acciones, es decir, aquello que nos indicaba un movimiento. Por ejemplo, saltar, correr, bailar, hablar, que a ustedes los lleva a la idea del movimiento. En la secundaria nosotros ya tenemos que hablar de estados o procesos también, que también son verbos. Son más difíciles de darse cuenta, ¿sí? Pero también son verbos. Dicho, los verbos son acciones, estados o procesos. Cuando hablamos de acción nos estamos refiriendo a un movimiento. Por ejemplo, correr, saltar, bailar. Cuando hablamos de estado nos estamos refiriendo al ser, a la existencia. Es decir, verbos, por ejemplo, como estar, ser, existir, parecer. Cuando digo yo soy, el soy es un verbo, pero tiene que ver con el estado. Es difícil darse cuenta porque no vemos un movimiento, no nos damos cuenta que hay un movimiento ahí, pero también son verbos. También tenemos que hablar que son procesos los verbos, representan procesos, es decir, implica un suceso en el transcurso de un tiempo. Por ejemplo, crecer, amanecer, ¿sí? Esos tienen que ver con los verbos de procesos. Voy a hablar sobre las partes del verbo. El verbo, morfológicamente, por su forma, se encuentra dividido en dos partes. Una parte se llama raíz y la otra se llama desinencia o terminación. Por ejemplo, lo vemos acá en el verbo amar. Am es la raíz, es la que me da el significado de la palabra. Y ar es la terminación. Cuando yo varío, es decir, cuando yo conjugo el verbo y empiezo a decir, por ejemplo, él amó o yo amo, por ejemplo, yo amo, como en este caso amo, van a ver que am es el significado de la palabra y o es la persona, me da la persona, con esa letrita sola me da persona, número, tiempo y modo. Fíjense en todas las cosas que puedo sacar con una letrita nada más. Quiere decir que el verbo se conjuga cuando varía su terminación. La terminación ar cambia cuando yo conjugo el verbo. Cuando yo cuento que alguien está haciendo algo, por ejemplo, estoy diciendo que yo amo, ahí cambio esa terminación ar por la letra o y estoy diciendo amo. Entonces ahí voy a tener por un lado el significado de am, ¿sí? Pero su terminación es la que me va a dar la persona, el número, el tiempo y modo. Por ejemplo, yo amo, ¿qué persona es? Yo es la primera persona, ¿sí? Pues es un pronombre personal, ¿sí? Yo amo, primera persona. ¿Qué número? ¿Singular o plural? ¿Es uno el que está amando o son varios? Acá si digo yo amo, soy uno solo, por eso es singular. El tiempo, yo amo cuando, ayer, pasado, presente o futuro. En el presente, yo amo, ¿sí? O sea que ahí ya me está dando el tiempo. Y el modo, hay tres modos, uno es el modo indicativo, otro es el subjuntivo y otro el imperativo. Luego les voy a explicar bien cómo es el asunto de los modos. Por ahora vamos despacito, despacito, porque este tema es muy complejo. Entonces, por ahora estamos viendo las partes del verbo. Volvemos a repetir partes del verbo. Lo quiero repetir varias veces para que lo comprendan. Morfológicamente el verbo, es decir, de acuerdo a su forma, se divide en dos partes. Una parte es la raíz, como acá tenemos en tem, ¿sí? Y la otra parte es la desinencia, ¿sí? O terminación. La raíz me da el significado y la terminación. En este caso, cuando yo conjugo el verbo y cambio ese porque estoy contando que realiza una acción, temo, cambio el por la o, esa o a mí me va a dar distintos datos para saber. Me va a decir de qué persona está hablando, de qué número, si es singular o plural, si es una persona o varias, en qué tiempo, en el pasado, en el presente o en el futuro, me lo dijo. El modo. ¿Sí? ¿En qué intención tenía el hablante cuando lo dijo? ¿Tenía la intención de decir un deseo? ¿Tenía la intención de decir algo real, algo existente y propio? ¿O tenía la intención
¿sí?, de dar una orden, ¿sí? Todo eso nos da esa sola letrita. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. A ver a las partes del verbo. Un verbo, de acuerdo a su morfología, morfológicamente o a su forma, se divide en dos partes, como habíamos dicho antes. Una primera parte es la raíz. En este caso, part es la raíz. Ir es la desinencia o la terminación. Que cuando yo conjugue el verbo, esa desinencia o esa terminación, ir, va a salir, va a variar y se va a convertir en este caso, por ejemplo, en o. Cuando yo digo yo parto, ¿sí? Puede ser yo parto, tú partes, él parte, partiré, partirás, partiría. Es decir, hay muchas formas de variar el verbo detrás en esta terminación. En este caso, parto me habla en presente. Vamos a decir que part, esa raíz, me está dando el significado del verbo. Y la o me está dando un montón de datos. Por ejemplo, me da la persona, me está diciendo que con la o estoy hablando de primera persona, porque digo yo parto, que es primera persona. El número me está diciendo si es singular o plural. En este caso, yo parto es una sola persona, por lo tanto, es singular. El tiempo, si yo pienso en presente, pasado y futuro, y bueno, voy a decir que es presente. El tiempo es presente. También tengo que hablar del modo. ¿De qué modo? ¿En qué modo? ¿Con qué intencionalidad yo utilizo cuando parto? Cuando yo digo parto, ¿cuál es la acción que estoy enunciando? En este caso estoy enunciando, ¿sí?, una acción real. Es decir, yo parto, no estoy enunciando un deseo, no digo que yo parta, ni digo parte tú, como dando una orden, sino que estoy diciendo yo parto. Por lo tanto, es el modo indicativo. Tenemos que saber que en este caso yo les hablé de presente, pasado y futuro, porque todavía no ahondamos en los tiempos que hay en los distintos modos. Más adelante vamos a ahondar en ese tema y vamos a ver que al pasado no le vamos a decir más pasado, sino que vamos a hablar de pretéritos, ¿sí? Por ahora nos quedamos con esto. Es un recurso de la lengua mediante el cual el hablante expresa diferentes modalidades de una acción. Es decir, el modo a marcar la intencionalidad que tiene el hablante al decir algo. Hay distintos modos dentro de la lengua española. Tenemos el modo indicativo, ¿sí?, que es aquel que va a enunciar una acción como real. Un ejemplo, Julián llega mañana. Estoy diciendo algo real, algo que puede ser verídico. El modo subjuntivo, que es el otro modo, ¿sí?, enuncia una acción deseada o una posibilidad de algo. Por ejemplo, ojalá llegue a tiempo. En este caso, nosotros estamos mostrando una intencionalidad de deseo. Tenemos deseos de que algo pueda suceder, ¿sí? Estamos buscando la posibilidad de algo. El modo imperativo, que es el último modo, ¿sí?, es aquel que enuncia la orden o un pedido, ¿sí? Por ejemplo, llegue temprano Julián. Ahí nosotros le estamos dando una orden. Entonces, de acuerdo a la intencionalidad que tenemos nosotros como hablantes, vamos a ir utilizando un modo u otro.